Hola, 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 amigos, amigas, bienvenido nuevamente al canal, bienvenido al primer video tutorial de Expedition de Amur Runner Game, este juego que actualmente está pasando por un segundo aire, podríamos decirle, ya que harta gente está llegando a él. Primero porque estaba con harto descuento, ya se terminó los descuentos por lo menos en la plataforma de PlayStation, ya se terminaron los descuentos. Pero este mes llegó al Game Pass en la plataforma Xbox, Xbox One, Xbox Series XS. Así que producto de eso está llegando harta gente a este juego buscando ciertas orientaciones, los que nunca lo han jugado, los que están aprendiendo. También este juego es una plataforma de llegada a SnowRunner, al próximo Roadcraft. Así que como todos los juegos son de la misma familia, uno se va entrelazando con el otro. Aunque para partir hay que dejar bien en claro que Expedition es un juego totalmente distinto a lo que es SnowRunner. Para quienes ya estamos inmersos en ese mundo de SnowRunner, son juegos muy distintos, como nos decía la gente de Saber y Focus hace poco. Cada juego tiene su grupo de trabajo distinto, entonces por eso no se relacionan un juego con el otro. Más que nada, Expedition con el SnowRunner, lo más familiar que tiene es que tiene camiones exploradores que son de SnowRunner que fueron traspasados a Expedition, y obviamente tienen otras configuraciones, tienen otras finalidades. Este juego, como lo dice su nombre, es de expediciones. eh, Aquí es abrirse camino, por donde sea hay que buscar la forma de lograr los objetivos que te impone el juego. Hay contratos, hay encargos, hay expediciones, hay que encontrar mejoras que son importantes, que son igual que en el No Runner, por ejemplo, cajas de cambio, neumáticos, distintos motores. Así que esa es la esencia de Expedition. Yo ya lo he dicho en varias oportunidades, al principio no le tenía muchas ganas a este juego, no le tenía fe en realidad, porque no se alejaba muchísimo de lo que uno ya estaba acostumbrado, que es No Runner. Pero ahora ya ingresando a este mundo, creo que es un juego que no es malo. Sí le falta, obviamente, al igual que todos los juegos últimamente, siempre le falta. Pero para su finalidad este juego encuentro que está bien. Es bastante atrapador, diría yo, porque llevo jugando alrededor de unos 5 días, una semana más o menos aproximadamente, que desde que lo compré. Y la verdad es que igual me tiene un poco atrapado. Es porque quiero aprender en realidad para también enseñarle a quienes no sepan, a quienes les cuesta un poco más. Eh, en el No Runner me manejo muchísimo, ya todos lo saben, es el juego pilar principal del canal. Así que quiero también aprender bastante de Expedition. También me ha apoyado harto en el Friend de Tati87, si alguien no lo conoce lo puede buscar. Y él también hace videos de Expedition y de otros juegos, así que él también sabe muchísimo. Yo aquí les voy a enseñar lo que he aprendido al momento. Aquí estamos en la pantalla principal. Tenemos un menú que es muy parecido al del No Runner. Tenemos cierto continuar porque es la partida que nosotros ya tenemos, que estamos jugando, entonces continuar. Después tenemos la nueva partida, que aquí nos muestra las ranuras, son 4 las que podemos utilizar. Esta es la que yo tengo realizada, entonces cuando ustedes compran el juego, estas ranuras van a estar vacías, le dan la X a cualquiera de ellas, donde quieran mantener su progreso. Y si están en PS4 y después se cambian a PS5, ahí les da la opción con la cruceta hacia abajo de importar los datos desde la PS4 a la PS5 a este juego. O sea, su progreso de la Play 4 a la 5. Así que también está esa opción. Tenemos la nube también de Expedition y de SnowRunner, que es Pros. Ahí se pueden guardar los progresos y pueden traspasar, por ejemplo, todos, si ya aquí tienen un 50% de progreso, lo pueden traspasar de PS5 a la Xbox, a la Nintendo Switch, al PC, a donde quieran.
van a tener su progreso y no van a tener que empezar en otra plataforma desde cero. Si es que lo quieren así, porque yo por lo menos igual lo iniciaría desde cero. Pero si está la opción hay que aprovecharla. Cargar partida lo mismo, aparece el mismo menú, pero obviamente ahí van a cargar las partidas que ustedes tengan realizadas. Tenemos desde esta última actualización que llegó ahora en septiembre, tenemos el cooperativo, que lo pueden hacer con más amigos. Ponen su partida, ¿cierto? Les va a aparecer lo mismo que vemos en los dos menús anteriores, pero la diferencia es que aquí se abre otro menú y aparece crear partida, conectarse con código, buscar partida. En buscar partidas son partidas random, o sea, ustedes se meten a buscar y los va a lanzar a cualquier persona que esté jugando en una sala abierta de cooperativo, y ahí van a poder jugar si es que no lo expulsa, obviamente, porque hay gente que no le agrada a algún tipo de jugador, así que ahí hay de todo. Lista de jugadores, aquí tenemos los jugadores que podemos tener bloqueados, en este caso yo tengo uno ahí, pero no sé por qué, no me acuerdo quiénes serán en verdad. Y los jugadores recientes, que es con lo que he jugado, que es Chelito y Capco, que les aprovecho a mandar un saludo, siempre están ahí para apoyarme. Y tenemos el crossplay, que crossplay quiere decir que podemos jugar entrelazado con otras plataformas. O sea, yo puedo estar jugando en PS5 y con uno de Xbox, con uno de Nintendo, con uno de PC. Así que esa es una buena implementación que llegó también en esta última actualización, el cooperativo, y llegó desde ya con el crossplay. Así que en el SnowRunner costó harto que saliera el crossplay, así que aquí llegó al tiro. Después tenemos el navegador de mod. Aquí yo sé que hay hartos que les gustan los mods, me incluyo, así que aquí tenemos mod que estaba hace desde marzo más o menos, o después, no me recuerdo en realidad la fecha, pero ya estaba disponible el navegador de mod. Ahora está mejorado y aquí tenemos 10 páginas que son los que hay al momento. A ver, comparándolo con el SnowRunner tiene más de 100 páginas de mod. Aquí tenemos 10 solamente, porque este juego todavía, como les decía, le está costando que llegar a algunas personas. Entonces los mismos jugadores de SnowRunner, no todos, los modders, perdón, no todos hacen el trabajo para SnowRunner y para o sea, para Expedition, así que hay algunos que se aventuran ahí y nos traen algunos mods bien interesantes, algunos también bien raros, que no, como que no, por lo menos yo no los instalaría, pero hay de todo aquí. Aquí solamente ustedes seleccionan el vehículo que quieren y le colocan con el cuadrado, en el caso de PlayStation, le ponen suscribirse y ahí empieza a descargarse, como pueden ver, por ejemplo, esta Hornet, y ahí aparece que se descargaron y después le dan a la X para activarlo. Ahí cuando le aparece el ticket en la parte superior derecha del mod es porque está activado, y para desinstalarlo le apretan el cuadrado nuevamente y lo anulan y ahí se desinstala. Obviamente no van a poder tener, por ejemplo, las 10 páginas de mod, instalarlos todos, no van a poder, porque todo esto tiene un almacenamiento, una capacidad, así que hay que instalar los que les vayan interesando. Incluso aquí tenemos un dinero, o sea, un mod de dinero, por si necesitan. Obviamente aquí hay que gestionar dinero para poder comprar vehículos, así que es un mod que está interesante. Y eso con respecto a los mods. Como les decía, hay 10 páginas. Más adelante voy a hacer revisiones de mod, porque este juego también tiene un mapa de prueba, así que ahí lo vamos a ver más adelante. Tenemos también la tienda de DLC, que aquí aparecen los DLC que tenemos disponibles. En este caso yo compré la edición intermedia, no, compré la mejor, la más cara, pero estaba en oferta, así que la adquirí, que era la Expedition Ultimate, creo, Ultimate Edition, esa la compré, y me venía la Season 1, que también es nueva, llegó ahora en septiembre, y el año 1, o sea, vamos a tener el contenido que vaya saliendo en esta temporada, todo va llegando y uno lo instala nomás. Entonces, como compré el pack, voy a tener todo eso cuando vaya llegando. Al igual que me incluyó dos packs de vehículos. Y este solamente que no lo compré porque unos colores para el Don 71 y la verdad es que no me convence mucho, así que no lo compré.
Si no lo tienen, por ejemplo, lo apretan el cuadrado y lo lleva directo a la PS Store. Y ahí le aparecen todos los complementos que pueden comprar. Después tenemos ajustes. Aquí tenemos los distintos ajustes de el modo de dirección. Les recomiendo que le coloquen siempre en volante, porque si le colocan mando, la rueda, usted a girarla a cualquiera de los dos lados, la rueda se queda ahí. Entonces pues tienen que estarla moviendo para el otro lado y cuesta un poco más conducir los vehículos. Así que les recomiendo que le coloquen volante porque así la rueda se va al centro sola. Es una buena medida. Después tenemos las manos del conductor, si quieren verla o no. En este caso, yo aquí le tengo que no. Después tenemos modo juego multiplataforma, tienen que tenerlo activado si quieren compartir con jugadores de otras plataformas. El CASIVA, que es el código que para reportar bugs. Tenemos el idioma, tenemos español, portugués, polaco, no sé si será chino, japonés, otro más, ese no sé cuál será. La verdad es que tiene varios idiomas, así que hay para todas las personas en el mundo. Sistema métrico, tenemos el métrico e imperial. Tutorial, les recomiendo que si van a empezar a jugar, actívenlo porque les va a ayudar a aprender cosas que tal vez a uno que está haciendo estos videos se le puede pasar. Y lo demás, aquí tenemos la telemetría, que es para compartirla, ¿cierto? Con las personas de Saber, así que yo la tengo activada por lo menos. Después tenemos la opción de video, aquí se ajusta el brillo, el desenfoque de movimiento, el granulado cinematográfico, siempre lo desactivo porque se ve como puntito, entonces no me gusta para las fotos por lo menos, y de noche prefiero tenerlo desactivado. Nitidez, campo de visión de primera persona, este es el rango que más me acomoda, 130 desde la cámara interior para que se vea lo mayor posible de la superficie del tablero. Y el campo de visión de tercera persona, que es la cámara exterior, 95, es un buen rango. Después tenemos el sonido, aquí cada cual lo ajusta a su gusto. Yo lo tengo ajustado para poder hacer estos videos. Tenemos la interfaz, marcadores de zona, que son los puntos en el mapa. Por ejemplo, encontramos un taller y vamos aproximándonos a él y nos va a aparecer el símbolo que ahí está el taller. Ese es el marcador de zona. Marcador de objetivo es cuando tenemos activado un contrato, un encargo, también nos va a aparecer el marcador a medida que nos vamos acercando, o a cierta distancia también aparece. Forzar controles de rueda. ¿Qué consejos sobre controles mostrar en la partida? O sea, los controles para girar, para activar algo, todo eso se maneja con eso. Yo le tengo que no. Brújula en la interfaz la tengo activada, así que es una buena opción tener la brújula. Y los controles que tenemos para el mando, la vibración, los botones, planilla de controles. Esto también es importante destacarlo. En SnowRunner con Expedition tiene muy distintos los controles, algunos se parecen, pero yo diría que en Expedition es como lo contrario en los botones a SnowRunner. La sensibilidad de los sticks, esto todo lo dejo de serie, no le modifico nada. Bueno, excepto la vibración, que yo se la saco porque con la vibración activa el mando consume más batería, así que por eso siempre lo desactivo. Y aquí está el volante. Este juego también es compatible con volante. Tenemos el Logitech True Force, Logitech Legacy, True Master, Direct Point, Direct Put. Y yo creo que el Direct Put será para poder eh, para Fanatec, no sé, Moza, hay una cantidad de marcas de volante que pueden ser utilizados. Hori, una gran cantidad. Eso es el menú de ajuste y después están los créditos que es del juego. Ahora vamos a iniciar la partida. Si esto le pongo continuar y usted al ponerle continuar se les va a ir a un menú donde les van a aparecer los mapas. Estas son las regiones que tiene el juego.
El juego base va a traer hasta modificaciones aquí. Este es el juego base, son 4 mapas, que es el Pequeño Colorado, que es el mapa tutorial. Y yo, como ven, ahí ya lo tengo completo. Después tenemos Arizona, Cárpatos y Arroyo Canap. Esos son los mapas del juego base. Después tenemos modificaciones, que este es el mapa de pruebas, en sencillas palabras. No sé por qué dice modificaciones, pero es el mapa de pruebas. Y este último, que es Sedona, como ven ahí la franja color morado, dice DLC, es porque este es la Season 1. Si no tienen la Season 1 o el año 1, que incluye todas las fases que vayan saliendo, no van a tener este mapa. Así que si lo tienen, lo van a tener, y si no, no. Vamos bueno, antes de todo, eh, cada mapa tiene sus expediciones, sus contratos, sus encargos y sus mejoras. Ahí salen, ¿cierto? La gran cantidad que tienen los mapas más grandes. Como ven ahí, son muchísimos. Los que tienen menos son el Pequeño Colorado, porque es tutorial, y el Arroyo Canap tiene también poquito que hacer. Y ya los mapas, el del DLC tiene relativo ahí una cantidad considerable, y Arizona y Cárpato es los que más tienen trabajo, así que hay harto por hacer en este juego. Y créanme que no es muy rápido, porque los caminos hay que uno ir inventándolo, y de repente cometemos muchos errores, así que se hace bien largo el juego. Después abajo, como ven las opciones, dice taller. Si le apretamos al cuadrado, nos vamos directo al taller en cada uno de los mapas, así que eh, bueno, no, miento, ahí me equivoqué yo. Todavía sigo aprendiendo, pero me creo que ya estoy como en un nivel como para poder enseñar. Ahí nos vamos directo al taller. El taller solamente se puede acceder cuando uno está en un mapa, activando el menú pausa. Les va a aparecer volver a la central, y ese es ir al taller. Les van a aparecer los mapas primero, y ahí ustedes apretan el cuadrado y se van al taller. Ahí van a poder ver los vehículos que tengan comprados. Obviamente, si recién compran el juego, les van a aparecer los camiones base más los DLC. Y en este caso, el UMB 416 es un mod que yo tengo instalado, así que por eso lo puedo ver aquí. Después tenemos la separación, ¿cierto? De los tipos de vehículos. Tenemos todo, explorador, pesado y todoterreno. Tenemos arriba, dice colección, tienda de camiones. Y aquí aparecen todos los vehículos que tiene el juego hasta el día de hoy, excepto si tiene el juego base solamente, no van a tener esto, que este es DLC, el Costco Canyon. Pero los demás, este también es DLC. Y ahí los van a diferenciar. Los que no lo tienen es porque son del base, y este en este caso es un mod, al igual que el que les mostré, ¿cierto? Que este es el UMB. Y van a aparecer varios camiones que están bloqueados como este, porque hay que completar distintos trabajos. Ahí aparece incluso, por ejemplo, para este hay que completar desde abajo, y así. Y como ven, hay varios vehículos que son de SnowRunner, por eso se repiten acá y por eso se les familiariza con ese juego, pero son muy distintos. Vamos a ver este Costco Canyon, por ejemplo. Le damos a la X para personalizar, y como pueden ver ahí aparece todo lo que tiene el vehículo. El nombre, modelo, es tipo explorador, aparecen las mejoras, la potencia, fuerza, consumo de gasolina, el inventario, que son cosas que nosotros podemos llevar en el vehículo para las expediciones. Tenemos los consumibles, tenemos una ranura para llevar combustible, pero también hay ranuras para llevar piezas de repuesto y neumáticos. Dispositivos, en este caso este vehículo puede llevar un dispositivo que es un detector, que detecta, por ejemplo, las mejoras, en qué parte están, algunos accesorios, así que para eso sirve ese dispositivo. Y también lo pide para algunos contratos, porque es como un detector de metales. Abajo nos aparece el depósito de combustible que tiene este vehículo: 80 litros, recuperación, bloqueo diferencial, tracción total, y el precio de venta abajo. Eh, si le apretamos el triángulo, por ejemplo, lo podemos vender,
En este caso cuesta 67.000 porque lo tengo mejorado, entonces te dan la plata que gastaste. Después tenemos personalización con la X y aquí nos aparece igual que en No Runner. Tenemos opción de motor, caja de cambio, suspensión, neumáticos, cabestrante, bloque diferencial, tubo de respiración. Tenemos exterior o estético. Tenemos varias mejoras y estéticas para este vehículo. Ahí está el detector de metales que les decía, las vacas, los parachoques, en fin. Tenemos también aquí una gran cantidad de colores para los vehículos. Todos van a tener las mismas opciones. Pegatinas exteriores, en fin. Bueno, le vamos a dar eh, a este vehículo que es un mod que lo voy a sacar de aquí. Entonces para eh, sacarlo, vamos, en este caso vamos a presionar, seleccionamos aquí el mapa de prueba. Nos va a aparecer esto que dice mod, región mod. No es un mod, pero es el mapa de prueba. Le damos a mapa de prueba, seleccionar y ahí entramos. El mapa de prueba van a aparecer con este vehículo que es el Don 71. Y aquí van a poder ver todo lo que se van a encontrar en la mayoría de los mapas. Para sacarle el freno a mano tienen que apretar en PlayStation el R1 más la X, ahí le aparece, y desactivan el freno a mano. Con el R1 apretado y el joystick derecho a la izquierda, apretan las marchas bajas, si es que las tiene disponible el vehículo, no todos la tienen. Apretan el cuadrado, ¿cierto? Y van a tener el bloqueo diferencial. Y con el círculo y el R1 presionado van a tener la tracción total. También con el R1 y el triángulo le dan arranque o lo apagan el vehículo. Con el botón L1, aquí van a ver las características del vehículo arriba. Y aquí tienen distintas, los porcentajes de cada parte del vehículo que se daña, que son los neumáticos, la caja de cambio, el motor, tanque de combustible y la suspensión. Y aquí a la derecha con el joystick derecho van a poder ver el combustible extra que pueden tener, y con la X ahí lo van traspasando si es que tienen al eh, depósito principal. Como ven ahí abajo en el mapa, o sea en la pantalla dice dispositivo y al otro lado dice inventario. Entonces apretan hacia la izquierda y aquí van a tener esta circunferencia que les va a mostrar los dispositivos que tiene instalado el vehículo. En este caso tenemos la ecosonda, que la pide para algunos trabajos. Tenemos los binoculares, apretando la X, ¿cierto? Tenemos los binoculares que sirve bastante para encontrar y verificar a qué corresponde cada icono en el mapa. ¿Ven? Entonces ustedes con el R1 lo acercan y van a poder ver mejor detalle. Con el L2, perdón, L1, perdón, lo alejan. Después tenemos el dron, que el dron sí que es bastante necesario, pero aquí no lo podemos utilizar porque es una zona de exclusión del radar. Vamos a ver, o sea, del dron, perdón. Vamos a ver si más acá lo podemos activar. A ver. No, no se puede utilizar el dron aquí. O hay que instalarlo a lo mejor. Eh, Eso con respecto al dron. Y arriba tenemos el cabestrante, que a diferencia del no-runner hay que meterse a un menú para activarlo. No como el no-runner que uno aprieta el triángulo y se puede conectar solo. Bueno, aquí igual también se puede, pero para seleccionar los puntos me refiero yo, hay que meterse al menú. A la derecha el inventario, estas son las cosas que tiene el vehículo. Por ejemplo, si tiene una vaca les va a aparecer aquí lo que tienen, y distintas cosas que se pueden instalar, que se los voy a mostrar mejor en un mapa que esté jugando, porque ahí se puede ver bien. En el menú de pausa, como pueden ver aquí, tenemos continuar, tenemos el perfil, que ahí van a aparecer lo que usted, su información personal.
ahí dice balance actual el dinero que tengo, pero en realidad es el dinero que es del mapa de prueba, siempre infinito. El dinero que he recibido por los trabajos, la exploración global, se aparece lo que he recorrido, el porcentaje de territorio recorrido, mejora, especialistas, que este juego también tiene especialistas que te pueden ir ayudando y orientando a lo largo de la expedición. Aquí está la economía, lo que he recibido, lo que he gastado, el progreso de cada mapa. Pequeño Colorado aparece 91%. Creo que algo me falta ahí. Mejor encontrar, no está actualizado porque ya las encontré todas. Tenemos el códice, que aquí aparecen todos los detalles, todo lo que yo le estoy explicando está aquí. Pero obviamente de repente da flojera leer tanto, así que eh, cuesta. Él aquí, lo que le estaba mostrando, ahí está el dron, ¿ven? Tenemos los binoculares, general, y la ecosonda es para ver cuando uno se meta al agua, te va a indicar en el verde que es un nivel de agua seguro para poder cruzar, el amarillo es intermedio y el rojo ya es peligroso y se puede dañar el vehículo. Y ahí está el radar y el detector de metales. Ahí tenemos para ver el entorno, los mapas, toda la información está aquí, así que la pueden revisar ustedes mismos y van a salir de todas las dudas que puedan tener. Los ajustes que ya lo vimos, la biblioteca de contenido, y aquí es cuando uno quiere volver al taller, tiene que apretarle aquí, volver a la central. Volvemos a la central. Y ahí está. Vamos a entrar a Pequeño Colorado nuevamente. Que aquí le aparece todo lo que tiene el Pequeño Colorado. Les va a aparecer todo esto. Zonas cercanas que son trabajo. A veces lo que les pagan y todo. Todo lo que necesitan, los requisitos. Lo que necesitan llevar en realidad. Y si presionan cualquier cosa, por ejemplo en este caso el libre albedrío, que es como explorar así al gusto de cada quien, les va a aparecer elegir camiones o el equipo. Entonces el equipo aquí van a tener mecánicos, técnicos logísticos, eh, hidrólogos, exploradores, operadores y gerentes. Así que todo eso lo pueden elegir ahí, tienen tres opciones. Y aquí en seleccionar camión, los va a llevar directo al taller y van a tener que elegir el camión que quieren sacar. En este caso voy a sacar la Cosco Canyon, que es del juego base. Aquí tenemos la opción para personalizarla también, aparece todo. El inventario, si le presiona el inventario, aquí le va a aparecer lo que hay en la tienda o en el taller para sacar. En este caso aquí tenemos, por ejemplo, para sacar el gato mecánico, que se puede recuperar el vehículo cuando se vuelcan, ¿cierto? Y no tienen a dónde anclar el cabestrante, le apretan, o sea, van a ser necesario llevar un gato mecánico. Tenemos también el ancla, que este sirve como punto cabestrante en una parte que no haya un árbol o algo donde agarrarse. Este ancla sirve muchísimo, sobre todo para subir, por ejemplo, una pared. Se puede utilizar esta ancla o para bajarla también. Tenemos el rastreador, que es un GPS. Tenemos telémetro. Tenemos la cámara trampa, la videocámara y la baliza luminosa, que estas están en amarillo porque estas las pide en algunos trabajos, entonces no siempre, no es necesario andarlas trayendo y ocupar el espacio de equipamiento del vehículo para llevar eso, sino lo va a ocupar para que lo andas trayendo. Por eso lo que está en blanco es lo primordial. Después tenemos al otro lado acá, combustible, pieza de repuesto y neumático. En este caso estas cosas se colocan en la vaca, pero yo todavía no tengo esa opción habilitada, así que por eso no las puedo colocar. Y, y eso, ahora le vamos a apretar, vamos a salir. Y ahí ya tenemos seleccionar la Cosco Canyon y después apretamos el cuadrado y nos vamos a desplegar en el mapa. Aquí en este caso en el mapa de tutorial tenemos dos puestos avanzados que son los talleres. Uno que es el principal, que es la base de operaciones, y el puesto avanzada que está por acá. Así que vamos a salir en el puesto de operaciones, apretamos el cuadrado
Aquí nos vamos a la base principal. Y aquí estamos. Voy a cambiar el horario. El horario se puede cambiar con el joystick L3. Presionándolo ahí pueden ver que se cambia el horario. Vamos a poner mediodía. Ahí está. Se escucha un helicóptero por ahí. Creo que anda aquí arriba mío. A ver. No lo he visto ya ese helicóptero. Ahí está. ¿Ah? El helicóptero está ahí porque tenemos una base ahí de helicóptero que esa se instala, uno la puede instalar. Y eso, aquí podemos ver el mapa. Los signos de interrogación son vado, ascenso, ascenso, ascenso. Son puntos que uno ha pasado. Y son para explorar, por ejemplo, ahí podemos desplegar el dron y podemos visualizar todo el exterior. El dron va descubriendo el mapa también, no es necesario que solamente con el vehículo se guíen para ir desbloqueando el mapa, sino que el dron ayuda bastante para eso también. Tenemos en el mapa aquí un punto de ascenso también. Estos paracaídas que van a ver en el mapa son puntitos de entrega, son entregas aéreas que ustedes llegan al lugar y pueden traspasar, si tienen algún espacio en el vehículo, pueden traspasar a anclas, combustible, cosas para crear otras piezas y todo eso. La H es la base y aquí los módulos que rodean la base para poder reparar el vehículo, para poner mejoras, combustible y todo eso. Y eso. No sé si me sorprendió el helicóptero, no lo había visto. Creo que esto parece que es una de las mejores, la última actualización que hubo. ¿Y qué le iba a mostrar yo? Algo le iba a mostrar. Cuando apretan el botón central, el grande del mando, les va a aparecer esto, el mapa. Y en la parte izquierda van a ver las expediciones y les van a aparecer todas las que tienen disponibles. Los contratos, los encargos y los objetos. En este caso los vehículos, los módulos, distintos módulos los pueden seleccionar aquí. Los puestos de avanzada. Para irse a un puesto de avanzada, si quieren recuperar el vehículo, algunos son gratis y otros cobran. Entonces cuando estén ahí, presionan el punto donde quieren irse. En este caso, si nos queremos ir a la base principal acá, la seleccionamos y después apretamos el R3 y aparece base operaciones de campo, recuperación, apretamos la X y aparecimos en el otro lado, ¿ven? Así que, bueno, eso generalmente, si tienen alguna duda, no duden en escribirme. Tengo un canal de Discord que les voy a dejar ahí el enlace, lo tengo en todas partes, incluso en la portada del canal está. Así que se pueden unir ahí y pueden hacer todas sus preguntas por interno, por si se me ha pasado algo. Como les dije al principio, yo todavía estoy aprendiendo, pero creo que ya tengo un suficiente nivel como para por lo menos enseñar lo más básico. Y si tienen dudas, me consultan ahí, no yo les ayudo. Así que eso, amigos, pronto vamos a estar con otro video de Expedition para mostrar, revisar mod eh, y ver otros mapas también. Así que eso, amigos, espero les sirva de todo corazón y nos vemos en un siguiente episodio. Recuerde suscribirse si le gustó el video, déjeme su like, si no le gustó, ahí está el dislike, no tengo problema, y deje un comentario si así lo estima pertinente. Un abrazo, chao chao. Antes de irme, la bocina es el L3 y las luces que a mí me costó descubrirla es con el R1 y el joystick o el R3. Esas son las luces. Así que eso, chao chao.